Desgraciadamente, cada cierto tiempo, y sobre todo en la situación actual del mundo, tenemos influencia política, influencia y ruido político en los mercados, y hay que discernir por qué unas veces es algo que requiere actuar y otras es más ruido que otra cosa. Hay veces que estamos ante una realidad geopolítica grave que afecta gravemente a las bolsas y ante la que hay que actuar a ser posible con cierta antelación. Y hay otras situaciones en las que no es así. Hay situaciones en las que es más una realidad paralela que se inventan o que crean en los medios de comunicación, en las redes sociales, en YouTube, etcétera, porque de lo que viven tanto unos como otros es de generar titulares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de geopolítica y más que nada de cómo influye la geopolítica o cómo puede influir a partir de ahora en la evolución de las bolsas, porque cada cierto tiempo los políticos deciden meter las manos en cuestiones que afectan a la economía y a las finanzas. No siempre es así. Normalmente las bolsas se mueven en función de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos, el BCE, los resultados empresariales, del precio del petróleo, de la inflación, pero desgraciadamente cada cierto tiempo, y sobre todo en la situación actual del mundo, tenemos influencia política, influencia y ruido político en los mercados, y hay que discernir por qué unas veces es algo que requiere actuar y otras es más ruido que otra cosa. Vamos a hablar de los conflictos actuales y de cómo afectan a las bolsas. Vamos a hablar de ese nuevo orden mundial geopolítico que quieren instaurar a determinados actores de la escena política, sobre todo Estados Unidos, China, Rusia, etcétera. No tanto en qué medida participa Europa, eso no nos interesa. Nosotros aquí no estamos a la política, estamos a la influencia sobre los mercados. Pero ¿cómo puede afectar el hecho de que Europa decida participar, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar también muy importante, para finalizar, hablaremos también de cómo navegar en este entorno en el cual empieza a influir, ya ha pasado otras veces, pero empieza a influir la política en la evolución de los mercados. Para empezar, para iniciar esta cuestión, vamos a recordar las palabras del filósofo francés Montaigne. ¿Qué dijo este filósofo francés? Pues lo que dijo es: mi vida es una sucesión de hechos terribles y circunstancias muy desagradables que nunca se llegaron a producir. ¿Entendemos quiso decir con esto? Bueno, pues que muchas veces en la vida una cosa es todo lo que pensamos que va a pasar, pensamos que va a pasar tal cosa terrible y va a ocurrir tal cosa que nos afecte económicamente o lo que sea, y pasan otras cosas, a lo mejor también terribles, pero que muchas veces se crea o nos creamos nuestro propio mundo de desgracias y eventos negativos. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos lo que ha ocurrido desde el 2023 hasta ahora, es decir, en los últimos 3 años completos, lo que ha ocurrido en las bolsas es que han subido mucho. Es decir, han sido 3 años magníficos. Pero en paralelo hemos vivido un entorno en el cual no se ha hablado más que de desgracias, por supuesto económicas, la burbuja, la crisis que venía, el fin del dinero fiat, etcétera, etcétera, pero en realidad nada de todo eso ha ocurrido. Ocurrió en 2022, o sea, antes, sí tuvimos, por el contrario, una situación en la cual la política se desmadró tanto la situación, por decirlo así, que sí afectó a los mercados y a la economía. Fue la invasión de Ucrania, que fue un evento evidentemente que da mucho miedo y no podría ser de otra manera. Es decir, ahí sí que había que actuar. Eso no estamos hablando de los temores a tipo montañas, estamos hablando de realidades muy peligrosas, porque además luego vinieron las sanciones generaron inflación porque se quitó del mercado al mayor productor del mundo de materias primas, de gas natural, etcétera. Y claro que eso, por supuesto, sí que era algo sobre lo que había que actuar, a ser posible antes de que las cosas se complicaran, que había que vender la renta fija de largo plazo y de medio plazo por la subida de la inflación, había que reducir la renta variable porque era un entorno muy malo económicamente hablando y políticamente hablando, pero en cambio desde 2023 seguimos oyendo hablar de que todo es terrible y espantoso y
desde luego, sobre todo desde que llegó el nuevo presidente norteamericano a la presidencia, y lo único que hemos tenido son 3 años magníficos en bolsa. Por lo tanto, sí es bueno diferenciar. Es decir, hay veces que estamos ante una realidad geopolítica grave que afecta gravemente a las bolsas y ante la que hay que actuar a ser posible con cierta antelación. Y hay otras situaciones en las que no es así. Hay situaciones en las que es más una realidad paralela que se inventan o que crean en los medios de comunicación, en las redes sociales, en YouTube, etcétera, porque de lo que viven tanto unos como otros es de generar titulares. Y los titulares que llaman la atención son Estados Unidos va a invadir Groenlandia, arderá Oriente Medio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir la realidad, que a veces es muy negativa, y la realidad paralela de los medios y las redes, que es siempre muy negativa. Para poder actuar con inteligencia en el entorno actual, lo primero es que hay que entender la forma de trabajar, entre comillas, del nuevo presidente norteamericano, del presidente actual. Que por cierto, no se puede decir el nombre porque si lo dices en YouTube te castiga el algoritmo. Por lo tanto, procuraremos evitarlo o diremos el innombrable, ¿no? En cualquier caso, el innombrable tiene una forma de negociar muy sui generis. Es decir, ¿qué hace? Pues coge, se va a negociar en una determinada sala, primero tira una granada. Explota la granada, es el caos, todo destrozado, heridos, muertos, y a continuación llega y dice, vamos a negociar. Esta es un poco la forma de trabajar de este hombre, ¿no? Pero quiere negociar. Entonces, claro, exagerado el tema de la granada, pero ya me entienden ustedes, pueden decirlo para que sea más realista y no hagamos como Montaigne, como el filósofo francés, digamos que llegue, lo primero es una patada en la mesa, insulta a todo el mundo, da miedo, mete miedo. Y mete miedo con la sana intención de que luego a todos los partícipes en la negociación cualquier cosa que les proponga les parezca una maravilla comparado con el miedo que les ha metido. Esto es importantísimo de entenderlo. Así trabaja la nueva administración norteamericana. Este es el punto uno. Punto dos. Lo que sí es cierto es que aunque muchas veces lo que se busca es una negociación, cuando entran los políticos en algo, funciona eso que explicaba también un antiguo director del MI5, que me llamó mucho la atención, porque él le preguntaban, pero el mundo es todo conspiraciones, intereses, etcétera, económicos, o hay algo más. Y decía, bueno, sobre todo lo que hay es caos. Es decir, los políticos, su ego, sus ansias de poder, etcétera, etcétera, van generando situaciones muchas veces no buscadas y se genera el caos. Por lo tanto, punto uno, hay que ver cuándo estamos solo ante una negociación o estamos en ese proceso o cuándo está convirtiéndose en un caos, porque el caos deriva luego en cosas mucho peores. Este es el punto primero a tener en cuenta, cómo se negocia y cómo de la negociación se puede pasar o no al caos. También había una negociación con Ucrania, entre Rusia y Ucrania y la OTAN, etcétera. Y hemos acabado con una guerra que todavía está ahí. Con lo cual, en cambio, en el caso de los aranceles, claramente se buscaba negociar. Al principio parecía un poco difícil, pero bueno, primero se había anunciado, ¿sabes? Se podían tomar precauciones, hacer liquidez en los mercados, pero luego, en cuanto se empezó a ver que Norteamérica pedía 30 o 50 para obtener 10 o 15 y que era una oportunidad de compra, porque a cada nuevo acuerdo comercial, que era el objetivo, iba a llegar una subida de bolsa. Pero claro, hay que vigilar que eso no acabe en el caos, en una guerra comercial abierta. No fue el caso, pero eso es lo que hay que vigilar. Negociación o caos provocado por los políticos. Muy importante. También esta cuestión del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, o esa búsqueda de ese nuevo orden mundial, para que se entienda bien, recuerda un poco a los mafiosos en las ciudades que controlan. Es decir, cada grupo, cada familia controlaba un barrio, por ejemplo en Nueva York, y un negocio, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, todos respetan al otro y no hay guerras entre mafiosos y cada cierto tiempo hay una guerra entre mafiosos. ¿Por qué? Porque alguien le quita poder a otro, le quita territorio, le quita negocio. Esto, siento decirlo así, pero se parece mucho a cómo funciona la política internacional. Aquí hay unos países y unas personas con sus egos, con su deseo de poder, que unas veces aceptan el statu quo y otras veces deciden
pues que quieren ampliar su territorio. Llámese Putin en Ucrania, llámese Estados Unidos en Groenlandia, etcétera. Por lo tanto, tenemos que valorar o tener muy en cuenta que sí es cierto que estamos ante un nuevo orden mundial en el cual los políticos, que ahora cada uno, normalmente siempre empieza uno y todos los demás le siguen, ¿no? Entonces, en ese nuevo orden intentan hacerse con poder y territorios. De nuevo, vamos a ver si es por la negociación o de la negociación se pasa al caos. Vamos a casos concretos. Groenlandia. Vamos de más preocupante a menos preocupante. Bueno, ahí tenemos el caso de Groenlandia. El caso de Groenlandia, aunque parezca mentira y suene surrealista, es casi el que hay que tener más cuidado, en el que hay que tener más atención por si hay que generar liquidez, porque es el que tiene peor aspecto, curiosamente, fíjese que vamos a hablar de Irán, Oriente Medio, tal, pero es el que tiene peor aspecto de, sin que nadie lo quiera, pasar de la negociación al caos. ¿Y por qué en Groenlandia es más fácil que se pase de la negociación al caos por una isla enorme, pero que básicamente tampoco a nivel de recursos naturales es tan importante? Y bueno, pues es una cuestión geoestratégica real. Es decir, a ver, siempre tendemos a escuchar lo que nos cuentan aquí y a no tener la información completa. Primero, Estados Unidos no es la primera vez que intenta hacerse con Groenlandia. Lo quiso o lo intentó un presidente demócrata y lo ha intentado un presidente republicano, antes que el actual. Es decir, que para ellos siempre ha habido esa preocupación geoestratégica y es muy fácil de ver. Si tú ves desde arriba el globo terráqueo en esa zona, te das cuenta de la importancia que tiene. No sabemos si ahora mismo hay tantos rusos y tantos chinos como dice el presidente norteamericano, vaya usted a saber, pero es claro que tiene una importancia geoestratégica y si tú sigues la buena información, que esto es importante en Norteamérica al respecto, claramente hay una preocupación militar, por decirlo así, por esto. El mundo se empieza a mover, los políticos tipo capo mafioso empiezan a coger territorios y, claro, empiezan a preocuparse de si a ver si este me coge un territorio que para mí militar y geoestratégicamente es muy importante, igual que puede ser económicamente. Pues claro, es un tema delicado porque lo es militarmente y ahora lo es más por un tema muy curioso, por telecomunicaciones. No les voy a aburrir, pero créanme porque lo he oído bien explicado de gente que conoce bien el tema. En este mundo que se basa en las telecomunicaciones, desde para los móviles, siguiendo por los satélites, etcétera, es una posición, esta, digamos, a nivel de lo que es el globo terráqueo, la calidad de las comunicaciones, el acceso, etcétera, la guerra, digamos, tecnológica, etcétera, es también muy importante. Por lo tanto, cuando Estados Unidos se queja de esta cuestión, hay un tema real detrás. Entonces, claro, como aquí nos cuentan que es una cosa ridícula, que tal y que cual, pues no damos la importancia que ellos le están dando y que ya le han dado otras veces, ¿eh? No ha sido solo este hombre porque esté más o menos loco, ¿eh? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y por eso tiene su punto grave, porque por el otro lado, los otros, los que cuidan su propio barrio, en este caso los europeos, no pueden permitir que Estados Unidos se haga con esto por la fuerza. Es que no pueden, sería ya eh, una cuestión, en fin, que quedarían como unos calzonazos y cualquiera puede abusar de ellos. Es un conflicto de esos que puede negociarse relativamente fácil, porque, primero, Groenlandia tiene una constitución y esa constitución dice que ellos pueden independizarse si lo deciden así. O sea, si mañana hay un referéndum en Groenlandia en el cual deciden independizarse, sería totalmente legal. Es más, si los norteamericanos les convencen y les dicen, os ofrezco a cada uno, no sé, $500,000, hay 60.000 habitantes, ¿eh? Entonces, os ofrezco $500,000 a cada uno y dicen que sí y hacen un referéndum y lo ratifican. Nada contra el derecho internacional, eso que no les cuenten cuentos, es que nadie se ha puesto a mirar si existe una constitución en Groenlandia, pero nosotros, que nuestro papel es enterarnos bien de las cosas, tener buena información, esto va a ser importante en las conclusiones, pues por supuesto que pueden hacerlo. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que es la cuestión que más les puede interesar que les demos una opinión. Nosotros pensamos que estamos de nuevo ante, y digo nosotros,
Nextstep, la empresa que tengo el honor, de empresa de asesoramiento financiero independiente que tengo el honor de dirigir, pensamos que estamos ante una nueva negociación a cara de perro y con los métodos zafios y de promotor inmobiliario norteamericano que tiene el actual presidente de los Estados Unidos. Pensemos que este hombre, cuando se quería hacer con un inmueble que quería luego tirar y para construir otro, en su época de promotor inmobiliario en Nueva York, lo llenaba todo aquello de bichos y de ratas y de homeless y de lo que sea, para que la gente que vivía ahí y no quería vender, pues le acabara vendiendo. Estamos hablando de algo muy parecido a eso. No decimos si está bien o mal. Bueno, está mal, evidentemente. Pero no es la cuestión aquí. La cuestión es que si esto es lo que se está haciendo ahora y pensamos que sí, que está presionando, seamos muy objetivos. Si el presidente norteamericano no hiciera las cosas como las hace, nadie le haría caso. No se habría renegociado los aranceles, no se habría reequilibrado el déficit comercial norteamericano como se está en parte reequilibrando si este hombre no hubiera llamado la atención a lo bestia como hace sobre este tema. Simplemente si tú dices, oiga, señores de China, de Europa, quiero renegociar nuestra situación comercial, le va a decir, sí, bueno, venga, vamos a tomar algo y tal, ¿no? Entonces, es verdad que a veces hay que dar no diría una patada a la mesa, pero sí un manotazo, decir, esto hay que hablarlo. Y creo que estamos en eso. Quiere hablarlo y quiere, pues no lo sé, si que haya un referendo, si comprar y por lo menos que se les deje hablar a los ciudadanos, si a lo mejor quiere más bases, si quiere más control territorial, si está apretando por otra cosa que no nos enteramos, pero sí pensamos que de momento estamos en la fase de doy la patada a la mesa, asusto a todo el mundo, pero en el fondo lo que quiero es negociar, lo cual es importante, porque en ese caso lo que tendríamos en las bolsas sería una corrección, que uno puede aprovechar para comprar si tiene liquidez para hacerlo. Si no la ha hecho tampoco es tan grave porque no debería de ser una corrección de la magnitud que tuvimos cuando se decidieron negociar aranceles para el mundo entero. Esto es un tema más concreto con Europa, que no es poco, pero es más concreto con Europa. En fin, estamos en esa fase. Y lo que tenemos que vigilar y vamos a hacer, y así mantendremos informados a nuestros clientes y estaremos muy pendientes de si pasamos de la negociación al caos. Si la negociación empieza a sonar a que se han metido sin querer por eso, por los egos y por sus temas de poder, avaricia, etcétera, se meten sin querer en un callejón sin salida. Y cuidado, egos digo en plural, puede ser el del presidente norteamericano y puede ser el presidente francés, que está harto a lo mejor de que, en fin, la grandeur se vea afectada, ¿no? Entonces, claro, estamos ante una situación en la que hay que vigilar si estamos en situación de negociación de acuerdo con los métodos de nuestro promotor inmobiliario que ha devenido en presidente, o si estamos ante un proceso que podría devenir en esas situaciones de caos que comentaba el presidente del MI5 inglés, con amplia experiencia, me temo, en situaciones caóticas creadas por políticos. ¿Por qué no me mojo más? Porque no lo sabemos todavía. Vamos a ver, nosotros podemos predecir lo que hagan los tipos de interés, lo que haga la inflación, lo que haga el precio del petróleo, los resultados empresariales, el crecimiento que puede tener Estados Unidos en los próximos 3 meses. Pero la mente de los políticos es complicada porque no es ya una cuestión de negocios en la cual se miran las confluencias de intereses, es ego, es poder. Dicho esto, ¿por qué le damos también más probabilidades a que sea un tema de negociación? Pues muy sencillo, porque en Estados Unidos, por encima del ego y el poder, o precisamente por eso, lo que importa son los votos. Y claro, ahora llegan las elecciones midterm. Digamos, es como elecciones legislativas en las cuales se eligen representantes de las dos cámaras, del Senado y del Congreso. En otras palabras, si el presidente norteamericano comete la estupidez de meterse en una guerra comercial con Europa que va a hacer bajar las bolsas, si se produce, por supuesto que sí, la bolsa norteamericana, la europea le dará igual, pero si va a hacer que baje la bolsa norteamericana como consecuencia de una guerra comercial, no le quiero decir si se mete en una guerra, digamos, real, pero bueno, eso de momento no lo contemplamos, una guerra comercial con Europa, que por supuesto afecta a la bolsa norteamericana, pues yo digo que un norteamericano lo último que quiere es que baje la bolsa. Ahí invierten mucho, ¿eh? Ahí la gente ahorra personalmente, invierte mucho en bolsa, en fondos, ETFs, tal. Como un norteamericano le digan que ha bajado la bolsa un 7, un 8, un 10%, porque su presidente se está peleando con Europa para hacerse con Groenlandia, ese presidente pierde las elecciones midterm.
ya se lo digo yo, anda que no tienen ellos preocupaciones de todo tipo que no vamos a entrar ahora y cuestiones que les parecen mucho más prioritarias. Ya les parecía poco prioritario el tema de Ucrania, muy poco prioritario, les pilla muy lejos, no saben ni dónde está. Como para que ahora la bolsa baje y haya una, digamos, una percepción económica peor y haya miedo a la inflación por una guerra arancelaria con Europa por Groenlandia. No sé, yo de verdad creo en la estupidez de los políticos totalmente, o sea, creo que son capaces de eso y demás, pero no me parece que sean tan tontos, la administración norteamericana sea tan tonta como para llegar a unas elecciones de midterm con esa carga. Porque si dijeras Oriente Medio, que digamos se ve de otra manera, incluso Venezuela, ahora comentaremos, ¿por qué el presidente norteamericano habló tanto de quedarse con el petróleo? Pues un poco porque lo que está vendiendo es, aunque me estoy metiendo en un follón, o puede ser un follón, nos vamos a beneficiar como norteamericanos. Porque el petróleo va a bajar, porque vamos a producir mucho más y lo vamos a traer barato y todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso tiene más lógica, pero lo otro no tiene mucha. Por lo tanto, de momento, es lo que nos hace que no nos podemos, digamos, mojar en un resultado definitivo, pero sí pensamos en negociación más que caos. Luego tenemos el caso de Irán. Nos preocupa menos porque Irán está muy debilitado, punto uno. Y punto dos, si ya es ridículo meterse en una guerra por Groenlandia, aunque sea comercial, mucho más en una guerra real con Irán ante las midterm. Y sobre todo porque el presidente norteamericano, si algo tiene en sus objetivos, es que baje el precio del petróleo, no que suba. Si se pone a bombardear refinerías de Irán, pues lo que va a hacer es subir el precio del petróleo. A ver, si va a hacer una acción rápida y se va a hacer luego un cambio de régimen y así luego sí baja el precio, pues no digo que no, pero el riesgo de que lo que haga es hacer subir el precio del petróleo es muy alto. Por lo tanto, en todo caso, pensamos en operaciones de castigo que Irán no va a responder porque está muy debilitado y lo más normal es que se lo coman como se comieron la destrucción de su programa nuclear y ya tiene bastantes problemas internos. Por lo tanto, nos preocupa bastante menos. Nos podemos equivocar, pero en nuestra tabla, en nuestra balanza de probabilidades, las probabilidades de que eso sea algo que genere un problema serio en bolsa nos parecen bastante menores. Luego tenemos el caso de Venezuela. Esto no nos preocupa en absoluto. Primero porque de momento a la administración norteamericana le ha salido bien. Y a nosotros nos puede gustar más o menos cómo se está haciendo esto políticamente, pero lo que está claro es que si finalmente sigue el curso de que Venezuela va a pasar de exportar 900.000 barriles diarios de petróleo a producir, pongamos, ha llegado a producir 3 millones, vamos a poner que suban a 1,5 millones o 2, gracias a que entran compañías norteamericanas y se quitan las sanciones, etcétera, pues oigan, políticamente podemos pensar lo que queramos, pero lo que está claro es que la importancia de Venezuela sobre la economía mundial y sobre las bolsas es por el precio del petróleo. Y si aumenta la producción de petróleo, baja el precio. Por tanto, esto no nos preocupa a la parte de Venezuela en absoluto. Para acabar, ¿cómo se navega en un entorno en el que los políticos empiezan a meter las manos en los temas económicos y financieros de tal manera que puede afectar? Porque muchas veces lo intentan pero no lo consiguen, pero hay veces que ya una vez se ponen, pues tienen, ya sabemos el peligro que tienen, ¿no? Y que pueden entrar como un elefante en una cacharrería y romper muchos platos. Bueno, ahora es cierto que estamos en un entorno en el que estamos bordeando esa situación. ¿Cómo se enfrenta uno a esa situación? Lo primero, hay que tener información de calidad. Se dice que la principal víctima de una guerra es la verdad. La principal víctima de cuando los políticos empiezan a inmiscuirse en temas económicos y financieros es la desinformación. La desinformación que crean ellos, la propaganda que producen, la desinformación que crean los medios, sobre todo tradicionales, pero también las redes, etcétera, porque cada uno tira para su lado. Es decir, entra la política, se pierde cualquier visión objetiva de las cosas, ya no se habla de, yo qué sé, de temas de numéricos económicos, ya es todo pura y política y entonces hay una confusión terrible. Por lo tanto, ahí lo más importante es tener buena información. Nosotros es lo que tratamos de hacer y transmitirles a ustedes y a nuestros clientes. Buena información, saber de verdad lo que pasa, no lo que nos cuentan que pasa, no lo que en las redes se cree la realidad virtual de lo que pasa o puede pasar, sino lo que realmente está pasando, y eso es tener buenas fuentes de información. Por supuesto, tener buen asesoramiento. Les voy a poner un ejemplo.
En buen asesoramiento para nosotros es asesoramiento independiente, objetivo. Si el asesor está cobrando de los productos que recomienda, desaparece la objetividad y les voy a poner un ejemplo que es, digamos, impepinable y habrán vivido ustedes. En el año 2022, cuando Rusia invade Ucrania y a continuación se ponen las sanciones que disparan la inflación que ya venía calentita, la inflación porque se crea escasez de materias primas, gas natural, petróleo, etcétera, ¿qué ocurre? Que lo que ahí sí que había, cuando empieza el tema, es decir, cuando se produce la invasión de Ucrania, había que vender, había que reducir la posición en renta variable, por lo menos a la mitad, que es lo que hicimos nosotros, y había que eliminar la renta fija de medio y largo plazo, porque si sube la inflación estaba en el 2 3 lo que fuera, no me acuerdo ahora mismo, y se dispara al 9 o al 10 que ya venía por la reapertura después del COVID, etcétera, de la economía, ya se estaba calentando la inflación, si encima desaparece del mercado, porque lo sancionan, quiero decir, el mayor productor del mundo de materias primas y de gas natural, pues claro, aumenta la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos asesores no independientes, el banco, la sociedad de valores, la gestora, no sé qué, la gestora de patrimonios, no independientes en el sentido de que ellos viven de llevarse una parte de la comisión de gestión de los fondos que le recomiendan a usted, ¿qué pasa? Que si usted le recomiendan un fondo de renta variable, ellos todos los años se llevan un 2%, por ejemplo. Pero claro, si le dicen a usted que venda ese fondo de renta variable, en lugar de llevarse el 2%, le dicen que compre usted lo que tenía que comprar, que era un fondo monetario, se llevan solo el cero, bueno, la parte que les toque del 0,30% de comisión anual. Claro, eso es un palo para la cuenta de resultados que evidentemente la mayoría no estaba dispuesto a hacer y a mucha gente le dijeron, no, no, esto ya pasará. Claro que pasó, pero entre medias se pasó muy mal, se pudo comprar barato si habías hecho liquidez, pero había que vender esa renta variable y había que vender esa renta fija y llevar, claro, pero si vendes la renta fija en lugar del 1,5% de ese fondo de renta fija de medio y largo plazo, el cliente tenía que comprar ese monetario con una comisión anual del 0,30%. Pues tampoco le dijeron que la vendiera. Esto ha ocurrido, esa es la realidad. Y ha ocurrido en muchísimos casos. Si no le ha ocurrido a usted, bien, enhorabuena. Si le dijo que llevara la mayoría de su cartera a monetarios o a renta fija de corto plazo, entonces tiene un asesor objetivo e independiente, pero si no, pues no lo es. Claro, podría ocurrir de nuevo. Es decir, si pasamos de la negociación al caos, habrá que vender. Habrá que bajar la exposición al riesgo. Hablamos hoy concretamente más de bolsa y ya veríamos si bonos, pero en principio estamos hablando puramente de renta variable, fondos de renta variable. ¿Tiene usted un asesor que va a hacer eso? Que va a, digamos, recomendarle de forma que ese asesor, en lugar de llevarse, pongamos, un 0,90% de cada fondo anualmente, de cada fondo que le recomienda, va a llevarse solo un 0,15? Pues pregúnteselo, porque es muy importante. Usted necesita ahora, en un contexto así, puede necesitar un asesor objetivo. Siempre, pero en un contexto así, mucho más. Información de calidad y objetiva, no sesgada, no políticamente sesgada. Asesoramiento independiente y, desde luego, ningún reparo en hacer liquidez, porque las correcciones, si empieza a barruntarse una situación que todavía no es el caso, de momento estamos más en la negociación, pero si empieza a barruntarse que se les va de las manos, hay que hacer liquidez, pues si se les va de las manos, a lo mejor ya tienes una corrección seria. Una corrección del 3 o del 5% muchas veces no merece la pena reducir la posición en renta variable porque al final, entre que entras, sales, no sé qué, no se gana nada más que complicarse la vida. Ahora bien, si entramos en una guerra comercial por Groenlandia, en la cual se entre en ese caos que lleva a una corrección de, pongamos, el 12-15%, pues claro, eso hay que aprovecharlo y para aprovecharlo hay que tener dinero. Por lo tanto, hay que saber también vender y hacer liquidez. En fin, eso es todo por hoy. Recuerden, la clave está en detectar cuando la negociación política, que a veces puede parecer caótica, pero no lo es solo parte de la negociación, cuando esa negociación efectivamente degenera en el caos. Es ese momento en el cual los políticos, por su ego, por sus, digamos, avaricia de poder, etcétera, pasan de negociar a que sea algo, por decir así, personal y que se les va de las manos. Esto pasa, es el origen de todas las guerras y bueno, la clave para el inversor está en detectar, adelantarse, sobre todo ver cuándo empieza a pasarse de la negociación al descontrol y al caos.
porque en ese momento sí que la acción política, que muchas veces tiene poca influencia en los mercados, afortunadamente, pues ese momento es en el que la acción política puede llevar a que bajen las bolsas, a que tengamos que reducir nuestra exposición al riesgo, porque cuando se desata el caos, como su nombre indica, el de verdad, no el negociado, sino el de verdad, pues todo puede ocurrir y con políticos por en medio realmente las posibilidades de que sea algo malo son muy altas y conviene cubrirse, conviene reducir el riesgo. En fin, si les ha gustado el vídeo, por favor den un like, porque así otras personas que estén interesados en este tema lo recibirán. El algoritmo valora esos likes y da a conocer el vídeo. No lo hacemos por motivos económicos. Yo no monetizo este vídeo, no me paga nada YouTube, a la empresa que dirijo tampoco. Los hacemos solo para informarles, para aumentar, digamos, la información que puedan tener, los conocimientos financieros, por supuesto, para dar a conocer a la empresa, pero no es nuestro negocio. Nuestro negocio es el asesoramiento financiero independiente, libre de conflicto de interés. Tampoco cobramos de ninguna entidad gestora, ninguna plataforma, es decir, tratamos de darles información objetiva y útil. Y si les ha parecido así, den por favor un like, y si les ha parecido realmente útil, pues por favor suscríbanse, y así cuando tengamos más información, pues el algoritmo les avisará, y esto ocurre todas las semanas. Todas las semanas aportamos un vídeo nuevo y, como decimos, tratamos de que sea útil para todo tipo de inversores. Veces para inversores muy conservadores, otras veces para inversores muy agresivos. Cubrimos todos los perfiles de inversión que se dan entre la comunidad inversora de nuestros países. Lo dicho, muchas gracias por su atención y hasta pronto.